Hola hermanitos y hermanitas, una vez más aquí con ustedes en segundo grado de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección 41 y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y sobre todo nos regales un like y que compartas este tema con algunos hermanitos nuestros. El tema de hoy, los diferentes géneros de vida, los institutos religiosos e institutos seculares. Cuando hemos hablado acerca de lo que en el pueblo de Dios, la iglesia, existen dos formas de ser cristiano: los miembros que integran la jerarquía y el laicado, que constituyen todo el resto de la iglesia. Nos estamos refiriendo a la forma como Cristo instituyó su iglesia, es decir, por institución divina. Los miembros de la iglesia se distinguen en cuanto a su forma de ser en jerarquía y laicado, no en una especie de grado como sucede en el ejército, que el teniente asciende a capitán y así sucesivamente hasta llegar a general de división. No, la distinción de la iglesia consiste en algo esencial, algo que hace que quien es ordenado para el ministerio mude su esencia. Ya no puede ser de nuevo seglar, aunque se le dispense de su obligación por fuerza de sacramento del orden que imprime el carácter indeleble, como el bautismo, es clérigo para siempre en el orden jerárquico que le fue dado. El sacramento del orden incluye ciertas obligaciones que el ordenado acepta libremente, de las cuales unas son inherentes al modo de ser del sacramento del orden, por lo tanto, invariables. Es esto, es que la institución de Cristo misma las impone. Otras son por disposición de la iglesia y en este caso están sujetas desde luego a que la iglesia cambie sus disposiciones. Las obligaciones invariables son la consagración y la obediencia. Por la consagración, la persona queda separada del resto del pueblo de Dios para quedar dedicada directamente a Dios. La obediencia, la santa obediencia, se deriva de la consagración, ya que dedicada la persona a Dios ha de actuar en adelante únicamente para lo que Dios dispone, y esto se realiza no directamente, sino por medio del superior en el orden. Todos en la jerarquía tienen alguien a quien obedecer, excepto el Papa, sobre quien recae la terrible responsabilidad de dar solo cuentas y sus actos y disposiciones a Dios, obrando conforme a su conciencia. En cierta forma, tener a alguien a quien obedecer es descargarse de responsabilidad, y el Papa no tiene ese escape, aunque pues actúa ante la tremenda realidad de que habrá de dar cuentas a Dios y solo a Dios, de cómo pensó, de cómo decidió y de cómo dispuso. Las disposiciones variables, porque no son de institución divina, sino de disposición de la iglesia, son varias, pero la más notable es el celibato, que consiste en la soltería perpetua y por la cual el clérigo no puede contraer matrimonio. La razón de la disposición eclesiástica de celibato es proporcionar al ministro la máxima seguridad de disponibilidad por parte del clérigo. Un hombre con obligaciones de esposa e hijos encuentra en ellos motivo de preocupación suficiente y responsabilidades en cantidad tal que, aunque quiera proponérselo, nunca puede adquirir disponibilidad total para servir al pueblo. Debido a esto, la Iglesia occidental romana siempre pugnó por el celibato o soltería. Soltería, soltero, viene de suelto, esto es, sin compromiso sacerdotal. El apoyo de esta disposición de la Iglesia tenemos el antecedente, una consideración de la actitud de Cristo y la doctrina paulina. Veamos, el antecedente. Podemos contemplar en el primer libro de Samuel, el 12, 18, 17, hasta el 4:14, 11:18, donde se encuentra la historia de un sumo sacerdote de Israel que, por un amor malentendido hacia sus hijos, se hizo detestable a los ojos de Yahvé, quien prometió y cumplió un castigo terrible para Elí y su descendencia.
El sacerdocio en el Antiguo Testamento fue siempre ejercido por hombres casados y no vamos a decir que hubo fallas, delitos y menosprecio por ello. No, aquel sacerdocio era también una institución divina y convenía que fuera así. Simplemente hacemos la consideración de cuán más fácil es ejercer funciones de índole comunitaria cuando se tienen lazos de interés personal imprescindibles o ante los cuales es débil la voluntad. Ni la advertencia de Yahvé fueron bastantes para hacer cambiar a un padre consentidor. La actitud de Cristo a este respecto está resumida en esta frase: hay eunucos, los que se abstienen del matrimonio, que nacieron así en el seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo para el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Mateo 19:12. Esta es una evidencia y clara invitación de Cristo a la conciencia perpetua de los que quieran consagrarse exclusivamente al reino de los cielos y todo lo que a él inherente, la iglesia y su servicio. La doctrina paulina, San Pablo es mucho más explícito en esto, de la manera que no deja lugar a duda. Tiene frases de evidente recomendación de la abstención para una mejor edificación personal, pero también llega a la recomendación de ello para ocuparse mejor de las cosas de Dios. 1 de Corintios. Bien le está al hombre abstenerse de mujer. 7:1. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. 7:6. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. 7:32-33. Es cierto, como dice el apóstol, que muchas preocupaciones nos dividen y obligan a descuidar lo uno por lo otro. Es por esto por lo que la Iglesia de Roma prefirió y decretó a principios del siglo IV en el Sínodo de Elvira la continencia, y el Segundo Concilio de Letrán en 1139 se invalidó el matrimonio para los clérigos. Esto no constituye, como los tendenciosos quieren verlo, una limitación de la libertad del individuo. No, es el ejercicio de esa misma libertad, decisión libre de un Estado, cuando el hombre decide abrazar junto con el Estado clerical el celibato. Es el ejercicio diario de la libertad cuando cada día debe libremente decidirse y abstenerse y mantenerse su celibato. Por otra parte, todos tenemos que abstenernos. El casado tiene que abstenerse para mantenerse fiel a una sola mujer. Por eso el Papa Juan Pablo II insiste en la importante fidelidad. De este modo, la Iglesia pide a quienes desean abrazar el sacerdocio dos votos: el voto de la obediencia y el del celibato, el camino de perfección y los consejos evangélicos. También dentro de la doctrina de Cristo encontramos preceptos, esto es, prescripciones de carácter obligatorio y consejos a los que el Señor no obliga, pero que recomienda practicar si queremos hacer más fácil y garantizada nuestra salvación. Los consejos evangélicos son tres: pobreza, castidad y obediencia. Los consejos primeros y terceros los pidió el Señor con motivo de la consulta que le hicieran a aquel joven rico que narra San Mateo 19, 16, 21. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir vida eterna? A lo que Cristo, a sabiendas de la bondad que había en el fondo de aquel corazón, contestó recomendándole que observaran los mandamientos, con la consecuente respuesta del joven en el sentido de que eso ya estaba satisfecho. Ante tal verdad, el Señor emite estos consejos de perfeccionamiento. Si quieres ser perfecto,
Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Claramente señala el Señor que estos consejos no son obligatorios, pero sí necesarios para alcanzar la perfección, la pobreza voluntaria, dáselo a los pobres y la obediencia, sígueme. El consejo sobre la castidad perfecta ya lo hemos considerado más arriba, Mateo 19:12. Hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Ese, si quiere ser perfecto, señala la que no obligatoriedad de estos conceptos, pero deja entrever la liberación que de lo material se consigue cuando se practica. En efecto, quien depende de las cosas contingentes, bienes, personas, etcétera, para obtener una aparente felicidad, carece de libertad. Quien consigue fincar su felicidad en la esperanza divina, prescindiendo de lo que tarde o temprano se pierde, ese es ciertamente libre y como tal ha conseguido ya dar un paso ascendente hacia la perfección. La Iglesia instituye el Estado religioso. Ya desde el principio de la Iglesia se afanó por fomentar en su magisterio la doctrina y ejemplo de Cristo y de los apóstoles en favor de este perfeccionamiento. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto, por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no la llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseesen, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutaran o disfrutesen, porque las apariencias de este mundo pasan. 1 de Corintios 7, 29 y 31. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encuentra mentira, no tiene mancha. Apocalipsis 14, 4, 5. Así la Iglesia ya enseñaba desde entonces con seguridad cuál debía ser el camino de perfección. De este modo, se ha propagado entre los cristianos de los primeros tiempos la idea de plena entrega y consagración a Cristo por medio de la práctica de los consejos evangélicos. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apatencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia, más bien así como en el que os ha llamado es santo. Así también vosotros sed santo en toda vuestra conducta, como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. 1 de Pedro 14:16. Poco después, durante la época de los padres apostólicos, eran llamados así los obispos y patriarcas que una vez ya muertos, eh, todos los apóstoles, ellos les consideraron personalmente y en forma directa, recibieron de ellos la doctrina y de los más antiguos escritores eclesiásticos florecieron ya tanto la profesión de la perfección de vida y de sus seguidores comenzaron a construir dentro del seno de la iglesia algo así como un orden de clase o modo de vivir que fue conocido por diversos nombres, ascetas o continentes o vírgenes, siendo estos venerados y honrados, teniendo por ejemplo de los más cristianos. El desarrollo de la legislación, la disciplina canónica. La Iglesia, en el curso del siglo, fue siempre desenvolviendo la disciplina relativa a los estados de perfección hasta llegar a la redacción del derecho canónico, cuerpo de leyes que la Iglesia para la disciplina de todos sus miembros, ayudando en todo lo posible a aquello que abraza el camino de la perfección. La Iglesia trazó siempre el favorecerles en el deseo de ser mejores, haciendo de las dos maneras. La primera
para mantener aquella primitiva y venerada bendición y consagración sobre las vírgenes que se hacía litúrgicamente, aceptada y definida con ardor, atribuyéndoles efectos canónicos. La segunda y principal, aquella plena confesión de un modo público de perfección a partir de la paz de Constantino, que se emitía en las sociedades y colegios erigidos con permiso de aprobación y mandato de la misma Iglesia. La vida religiosa deriva del fin mismo de la Iglesia. La santidad de la Iglesia y su apostolado van íntimamente ligados en la historia con la vida religiosa canónica. Canónica, es decir, conforme a los cánones o lineamientos jurídicos e eclesiásticos. Esta vida religiosa fue creciendo día a día, surgiendo una variedad admirable de formas religiosas y a la vez construyó a la unidad de la misma Iglesia. De este modo, la Iglesia, siguiendo la conducta que la providencia divina le indicaba, ordenó de tal modo el estado de perfección canónico, al grado tal que con toda razón edificó sobre él, como sobre una de sus piedras angulares, todo el edificio de la disciplina eclesiástica. Por eso, el estado público de perfección vino a ser contado entre los tres estados eclesiásticos principales, y en él estableció la Iglesia el segundo orden y grado de personas canónicas. Fijémonos en esto. Vinieron así a existir tres clases de personas canónicas. Las dos primeras clases por derecho divino, los clérigos y los laicos o seglares, derecho divino al que se debe la institución de la Iglesia jerárquicamente constituida por Cristo. La tercera parte, los religiosos intermedia entre los clérigos y los seglares, se pueden ser común unos con los otros. Surge la peculiar relación de la Iglesia y su fin, que es la santificación de los hombres, a través de los siglos, y conforme a la Iglesia ha venido descubriendo las necesidades y los carismas. En su seno ha surgido y han sido aprobados y sancionados varios modos de vida religiosa, las órdenes de votos solemnes, las consagraciones de votos simples, las asociaciones de perfección en el siglo y vida comunitaria. Todo esto tiene en común el deseo de sus miembros de adquirir la perfección cristiana. Los institutos seculares delimitaron y caracteres o de limitación y caracteres. Existen además ciertas asociaciones que se esfuerzan y empeñan en conducir como de la mano a sus miembros hacia la vida de la sólida perfección. No se trata, sin embargo, de todas las asociaciones que persiguen la perfección, sino solo de aquellas que en su constitución interna, en la ordenación jerárquica de su régimen, en la plena entrega, en la profesión de los consejos evangélicos y en el modo de ejercer el apostolado, se acercan en la sustancia de los estados canónicos de perfección, y en especial a las sociedades sin voto público, aunque no usen de la vida común religiosa, sino de otras formas externas. Y es el Papa Pío XII de santa memoria quien nos describe así lo que fueron y habrán de ser los institutos seculares. Estas asociaciones, que por ello reciben el nombre de institutos seculares, comenzaron a fundarse con especial inspiración de la divina providencia, para fielmente seguir en el mundo los consejos evangélicos y ejercitar con mayor libertad los oficios de caridad que a duras penas o de ningún modo podía ejercitar las familias religiosas por la malicia de los tiempos. Así pues, una ventaja que presentan los institutos seculares es que, al tiempo que no se deja de practicar la pobreza, la castidad y la obediencia, se hace posible realizar el apostolado allí donde el religioso no puede llegar o ve la puerta cerrada.
los miembros de los institutos sí le es posible llegar porque actúan en forma desconocida, sin que un hábito ni otro signo de exterior denuncie su propósito de cristianizar los ambientes. Sigue el Papa. Habiendo dado buenas pruebas de sí, lo más antiguo de tales institutos por la cuidadosa y bastante larga formación de sus socios, por la adecuada y a la vez firme y ágil ordenación de la vida, que también en el siglo, con el favor de una peculiar vocación de Dios y el auxiliar de la divina gracia, se podían obtener una consagración de sí mismo al Señor, no solo interna, sino también externa y casi religiosa, y se tenía un instrumento bien oportuno de penetración y apostolado. Todas estas razones hicieron que más de una vez estas sociedades de fieles, no de otro modo que las verdaderas consagraciones religiosas, fueran alabadas por la Santa Sede. Estamos pues ante la convicción de la eficacia de estos institutos, de la cual el mismo Pío XII hace explicación detallada de este modo. Las ventajas y peligros de los institutos seculares. Por el feliz incremento de tales institutos se echó de ver cada día más claramente en cuántos aspectos podía hacerse de cada día más claramente, en cuántos aspectos podía hacerse de ellos una ayuda eficaz de la Iglesia y de las almas, para llevar seriamente siempre a todas partes una vida de perfección, para abrazarla en muchos casos en que la vida religiosa canónica no era posible o convenientemente para una intensa renovación cristiana de las familias, de las profesiones y la sociedad civil, por el contacto intrínseco y cotidiano con una vida perfecta y totalmente consagrada a la santificación, para un multiuniforme apostolado y para el ejercicio de los ministerios en lugares, tiempos y circunstancias prohibidos o inaccesibles a los sacerdotes y religiosos. Estos institutos pueden utilizarse y adaptarse con facilidad. Por el contrario, las experiencias han comprobado que no faltan dificultades y peligros que a veces aún fácilmente lleva consigo esta vida de perfección si se conduce con libertad, sin la ayuda externa del hábito religioso de la vida común, sin la vigilancia de los ordinarios, los obispos, que fácilmente pueden ignorarla, y los superiores, que con frecuencia residen aprobación pontificia de los institutos seculares. A fin de que los institutos seculares llegaran a ser canónicamente, esto es legalmente, instituciones de la Iglesia debidamente aprobadas. El Papa Pío XII declaró, determinó y constituyó la existencia de los institutos seculares por medio de la Constitución canónica Provida Mater Ecclesia, la Iglesia Madre proveniente, de cuyo documento hemos transcrito los párrafos arriba citados el 2 de febrero de 1947. El 19 de marzo de 1948, fiesta de San José, con motivo de cumplirse ya un año de la Constitución, el mismo Pío XII abundó en esto por medio del motu propio Primo Feliciter lapso anno, transcurrido felizmente al principio del año, en que redondeó conocimientos, precisó detalles, añadió explicaciones y previno desviaciones, con lo que apuntaló el futuro de los institutos seculares. De este segundo documento tomamos lo siguiente: la finalidad espiritual de estos institutos, el Espíritu Santo que vuelve a crear y renovar intensamente o insensatamente la faz de la tierra,
que por tanto y tan graves males se halla continuamente desolada y desfigurada, llamó así por una grande y especial gracia a muchos amadísimos hijos e hijas, a quienes de todo corazón bendecimos en el Señor, a fin de que, unidos y ordenados en los institutos seculares, fuesen la sal indefendible para el mundo, sin sabor y entenebrecido en lo que no tiene parte, pero en cuyo medio ha de permanecer según la disposición divina. Sal ha de ser que, renovada en virtud de la vocación, no se hace insípida, luz que brilla en las tinieblas de este mundo y no se extingue, fermentó, en fin, poco en cantidad, pero eficaz, que obra siempre y en todas partes, mezclado en todas las capas sociales, desde las más modestas hasta la más encumbrada, tratando de alcanzar e impregnar a todos y cada uno de su palabra, con su ejemplo, de su cualquier modo, hasta que haya transformado toda la masa de tal manera que ella esté íntegramente comprometida o compenetrada en el fermento de Cristo. Las condiciones para la aprobación de un instituto secular. Para que una asociación piadosa pueda conseguir la erección, se requiere que tenga fuera de las demás cosas comunes las siguientes condiciones. Por ejemplo, inciso A, consagración de la vida y votos. 1. Por la provisión hecha ante Dios del celibato y castidad perfecta, afirmada con votos, juramento y consagración que obligue en conciencia según norma de las constituciones. 2. Por el voto o promesa de obediencia, de tal modo que, ligados por un vínculo estable, se entreguen por entero a Dios y a las obras de caridad o apostolado y estén siempre en todo moralmente bajo la mano y dirección de los superiores, según la norma de las constituciones. Inciso B. La recepción y obligaciones. El vínculo de la unión del instituto y miembros serán: 1. Estable según la norma de las constituciones o perpetuo o temporal, renovable al término del plazo. 2. Mutuo y pleno, de tal modo que el miembro se entregue totalmente al instituto y éste cuide y responda de él. La casa de comunidad. Los institutos seculares aún no imponen a todos sus miembros la vida común o la conmemoración bajo el mismo techo. Conviene que tengan una o varias casas comunes en las cuales, por ejemplo, 1. Residan los que ejercen el régimen del instituto. 2. Puedan morar o reunirse los miembros para recibir y complementar su instrucción, hacer ejercicios espirituales. 3. Puedan alojarse los miembros que por enfermedad u otras causas no se valgan de sí mismos o cuando no convenga a su bien espiritual que vivan privadamente. D. El apostolado como objetivo común. La vida íntegra de los miembros del instituto secular, consagrada a Dios por la aprobación de la perfección, debe convertirse en apostolado perpetua y santamente o ejerciendo con recta intención, unión interior con Dios, generoso olvido de sí mismo, abnegación y amor a los demás. Sirva así de alimento y renovación constante del espíritu del instituto el mismo apostolado, ejercido no solo en el mundo, sino desde el mundo, de modo que la profesión, la actividad, la forma, el lugar y las circunstancias han de corresponder a esa condición. Resumiendo, Cristo instituyó en la Iglesia dos clases de miembros, la jerarquía y el laicado. La Iglesia constituye un tercer modo de ser cristiano,
Una tercera clase, el instituto religioso, los religiosos sujetos a una regla de vida, una vida común, una casa común, un hábito común. Últimamente, la Iglesia vio la conveniencia de instituir los institutos seculares, cuyos miembros inspirados a la perfección, como los religiosos, viven en el mundo sujetos también a practicar en forma más libre los consejos evangélicos y el apostolado. Reflexiones personales. Es hora de que defina yo mi vocación y la posibilidad de encontrar dentro de las opciones de la iglesia me ofrece mi vocación. Resolución. Como San Pablo, di, Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas gracias, hermanitos y hermanitas, que acabamos de terminar la lectura del día de hoy. Espero que te suscribas a mi canal, me regales un like y también que compartas este tema, también que participes en las reuniones pastorales de tu comunidad junto ahí con tu maestra o coordinadora de grupo y sobre todo pues estar en armonía. Pues te deseo un feliz día y que te la pases mejor y que te encuentres perfectamente. Un abrazo desde la distancia. Hasta pronto.